transporte y el 6 sí. El 6 va a haber colectivo, sí, sí. El 6 sí. El Okay. 9, la verdad que no tenemos confirmación todavía. Mm. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo ahora para darle tranquilidad a todos los usuarios, todos los oyentes que nos están siguiendo y que se preguntan la semana que viene cómo van a llegar a su lugar de trabajo. Y cuando hablamos de transporte, ¿de qué transportes estamos hablando? Y yo por lo menos te hablo acá de lo que es De los colectivos, colectivos, ¿no? sí. Colectivos que, bueno, colectivo es el 84% del sistema de transporte público en el AMBA, muy por encima de los trenes y subtes. O sea, por la información, medida de fuerza confirmada en las próximas semanas no hay. Yo entiendo que esto de los próximos días debería el gremio ya confirmar por sí o por no qué es lo que va a hacer. Luciano, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien. Respecto a lo que iba a ocurrir el 6, que finalmente se desactivó, ¿qué ocurre con ese reclamo, ¿no?, que hay por detrás? Lo que han planteado los gremios es que van a hacer de todas formas algunas asambleas que no van a afectar de todas formas el transporte, ¿no?, para los viajeros, para los pasajeros. ¿Qué está pasando hoy por detrás con todo ese conflicto, también con los sueldos y todo lo que venimos escuchando en líneas generales con las amenazas de paro? Sí, acá es como que hay varias capas de conflictos superpuestos, ¿no? En el tema del transporte que vuelvo complejo el Panamá. Por un lado está el tema de la convocatoria para el 6 de mayo de la Confederación de Transporte, que agrupa todas las ramas del transporte, que la UTA en principio, por lo menos acá los colectivos del AMBA no adheriría, que tiene que ver con un reclamo más por el tema de impuesto a las ganancias, que volvería con todo lo que se está tratando en el tema de la ley base, etcétera. Después hay otro conflicto sindical subyacente que todavía no se ha convertido en medidas de fuerza que impacten a la población por el momento, que tiene que ver con los reclamos salariales de la UTA. Ahí ya en el caso concreto de los colectivos, que hubo, por ejemplo, una audiencia el día de ayer entre los empresarios y la UTA en donde no hubo acuerdo y se fijó una nueva audiencia para el 10 de mayo, un día después del 9. Fíjate cómo las fechas a veces también pueden terminar incidiendo según el devenir de estas conversaciones, si se adhieren o no. Por eso no hay claridad al respecto, Claro. porque la UTA obviamente se especula con ese tipo de situaciones, si va a adherir o no. Estos son también elementos que siempre están como un elemento de presión. Nosotros en ese aspecto no nos metemos desde el lado empresario. Lo que sí le hemos transmitido al gremio, también al Estado, a la Secretaría de Transporte, es que en la medida que nosotros no tengamos certezas qué es lo que va a ocurrir con la tarifa y los subsidios, no podemos hacerle ofrecimientos al gremio porque la mano de obra es la mitad del costo laboral. Entonces, Claro. no podemos subir compromisos si no sabemos cómo lo vamos a pagar. Entonces, todo eso genera más incertidumbre, tensa más las negociaciones porque genera más nervios, genera más tensión, y bueno, en algún momento puede ser que haya algún tipo de medida de fuerza como elemento de presión. Ojalá que no. Tuvimos un paro muy dañino el día 11 de abril pasado, si recuerdan, donde casi la totalidad de los colectivos del AMBA no circularon. Y bueno, esa amenaza sigue latente porque digamos, la negociación no se terminó. Nosotros acordamos con el gremio 2 somas no remunerativas por única vez para mayo y junio, como un paliativo a cuenta, hasta que tengamos precisiones. Pero bueno, el tiempo pasa y esas precisiones no aparecen. Recordemos que la tarifa la última vez que se tocó fue en febrero. El AMBA ya volvió a tener, hoy está de vuelta con la tarifa más barata del país. En el resto del interior se está pagando 600, 700 pesos o más, inclusive en lugares corrientes, por ejemplo, el colectivo ya vale 1.000 pesos. Y en el AMBA, si bien hay subsidios, recordemos que han tenido un recorte muy superior a lo que ha aumentado la tarifa. De hecho, cuando vos sumás entre tarifa y subsidios, los colectivos del AMBA por pasajero reciben 25% menos que hace un año, porque los recortes de subsidio han sido muy superiores al aumento de tarifa. Entonces, eso hace que tenga más complejidad la negociación todavía. Y en el mientras tanto, que yo escuchaba lo que decían al principio, que si bien no hay medidas de fuerza todos los días, salvo el paro que hubo el 11 de abril, sí hay una notoria reducción de servicios, con lo cual la gente está más tiempo en la calle esperando el colectivo, porque en abril, por ejemplo, hubo 13% menos de colectivos en la calle que en abril del 2023 y 7% menos de frecuencia. O sea, Claro. ya hay un deterioro que lo está sintiendo la gente. Por ahí hay lugares donde no se nota tanto, sobre todo en Capital, porque en Capital
la cantidad de colectivos es alta y hay otros medios para moverse, pero en el segundo, tercer cordón, donde la influencia del colectivo es absoluta, Es importante, la obvio. gente sin colectivo no se mueve, Sí. ahí sí se está notando mucho más. Entonces, ese trastorno la población ya lo está sufriendo, lamentablemente. Luciano, gracias por toda la información que nos diste, ¿eh? Nos clarificaste No, por y a favor. los oyentes qué es lo que va a pasar la semana que viene. Ojalá que se resuelva esto. Luciano Ojalá, Fusaro, ojalá. vicepresidente de la Gracias a ustedes. Asociación de Empresarios de Transporte.